en el trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. Así es, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio y como cada, podríamos decir, mitad de semana, vamos a sumergirnos en la historia de nuestro país que es rica, que nos lleva a la memoria justamente histórica y de la cual hemos sido testigos quizás durante los últimos días, porque la semana pasada se conmemora cada 20 de enero el Día del Roto Chileno. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos también como auditores, ¿qué significa el roto chileno? ¿Por qué se llama así el roto chileno? ¿Cuál es el significado para nosotros como chilenos y chilenas, la figura del roto chileno y el contexto en el cual emerge esta figura que tiene también un monumento en la plaza del barrio Yungay? Bueno, para adentrarnos en esta historia y sobre todo en lo que respecta a la batalla de Yungay, en el contexto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que queríamos tratar este tema pendiente, porque queríamos esperar, por supuesto, al profesor Carlos Barría a que regresara de sus vacaciones para justamente hablar de este tema, y ya lo tenemos acá en el estudio de la radio y de BioBio TV. El profesor Carlos Barría está con nosotros. Hola, Nicolás. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto saludarlo. Buenas noches, tras noche. Bien, aquí estamos, de regreso. De regreso. Para hablar sobre nuestra historia. Claro, lo veo más tostado, ¿cierto? Sí, algo tostado, me tocó harto sol en las vacaciones. Claro, acérquese un poquito más al micrófono, profesor. Ahí estamos, en perfectas condiciones para poder conversar precisamente de este tema. Ya con las pilas puestas, con todo recargado. Ya no queda otra, febrero de aquí para adelante, trabajar sin parar. Sí, por supuesto, de todas maneras. Y bueno, y junto con agradecerles también esta compañía, porque era un tema que queríamos guardar, que queríamos abordar en este contexto, sabiendo de que la semana pasada se había conmemorado un aniversario más de este hecho histórico, como es la batalla de Yungay. Y por lo mismo, para poder comenzar a adentrarnos en el tema y sobre todo en lo que respecta a la figura del roto chileno, profesor, cuando nosotros hablamos del roto chileno, ¿de quién estamos hablando realmente? Mira, realmente estamos hablando del mestizo chileno, que tiene una antigüedad que se remonta en los primeros episodios a Diego de Almagro. No nace con la batalla de Yungay. El roto chileno, que es el campesino sin educación o el minero en cierta manera sin educación, siempre existió. Claro. Que es un mestizaje entre los españoles que llegaron y los indígenas mapuche o de más al norte, fue dando luz a este personaje popular chileno. Los primeros atisbos o los primeros escritos que hay sobre el roto chileno lo atribuyen a Diego de Almagro. Diego de Almagro, cuando vino con su expedición en 1535-36 aproximadamente a Chile, venía en busca de riquezas y no encontró nada. Y se devolvió al Perú, que era a la capital, a Lima, derrotado, o sea, sin haber descubrimiento. Y los que volvieron, los que vienen de Chile, claro, rotosos, haraposos, y ahí se acuñó en primera instancia el término los rotos de Chile. Ya. Por la vestimenta. Por la vestimenta rota. Porque volvieron en condiciones después de cruzar de regreso el desierto de Atacama, volvieron sin ni uno y con las ropas totalmente con harapos prácticamente. Con harapientos y sin dinero, y en medio de una guerra civil que había entre Almagro y Pizarro. Claro, porque, porque, por ejemplo, en el discurso escolar, en el cual nosotros nos criamos mucho de nosotros, en el discurso escolar, en el discurso popular, aparece una figura muy clara, es justamente esta persona con harapos, muchas veces de esta sabiduría, de esta sabiduría popular, que la hace de todas prácticamente, pero claro, según lo que usted nos dice, da la impresión de que es más una construcción que de una persona concreta. Es una construcción, exactamente. Claro. Generalmente en primera instancia fue un término despectivo, que aludía a ignorancia, a vicios, a personas de la plebe. Claro. Incluso Barros Arana lo trataba como los de la plebe, la gente trabajadora sin educación. Claro.
con distancia a la élite chilena, que era vasco-castellana. Eran los trabajadores de los campos, pero siempre el mestizo chileno, la mezcla entre español y indígena. A ver, profesor, ¿en qué momento de nuestra historia comienza a usarse esta idea del roto como símbolo nacional? Se instaura después de la batalla contra la Confederación Perú-Boliviana, que no hay que confundir en ningún caso la Guerra del Pacífico, que es posterior. Claro. Estamos hablando entre 1836 y 1839, que fue la primera vez que Chile se vio involucrado en una guerra internacional a instancias de Portales, por un problema geoestratégico, que Chile necesitaba conservar su supremacía económica y política sobre Perú. Perú estaba dividido en dos, porque Perú constituía en esta época con el Alto Perú, que es la actual Bolivia, una pura entidad geográfica. Claro. Y aquí asumió un mariscal, Andrés de Santa Cruz, un líder político y militar boliviano de mucho carisma, Claro. que trató de restaurar el antiguo imperio inca. Y de hecho, dividió el Perú en dos. Tomó el norte de Argentina, tomó las provincias Arequipa, Cusco, Santa Cruz, el norte de lo que están ahora. Todo lo que era el Imperio Inca. Todo lo que era el norte del Imperio Inca, claro. o sea, perdón, el sur del Imperio Inca, incluso me acuerdo de Antofagasta, toda esa era la zona boliviana. Claro. Chile limitado al norte con Copiapó. O Copiapó, claro. Pero Diego Portales avisoró que en esto había implícito un problema económico y geopolítica y decidió declararle la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Los chilenos se embarcaron en esta empresa con el apoyo de los peruanos que querían la restauración o la unificación del Perú. Habían dos Perú en ese tiempo, que era la República Norperuana, con la capital Lima, tengo entendido, y la Surperuana, cuya capital era Cusco, Arequipa, Santa Cruz, claro. Toda esa zona dominada por el protector de esta confederación, que era Andrés Santa Cruz, que él tenía la intención de reeditar el antiguo imperio inca. Claro. Profesor, antes de llegar a la batalla misma, la batalla de Yungay, que forma parte de toda esta guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ¿qué Chile era el que llega a Yungay en 1839? Me imagino que era un país joven que se estaba, me imagino, recién ahí ordenándose. ¿Habían tensiones internas, Pero Chile estaba organizado en esa joven república? Sí, habían tensiones, como todas las repúblicas jóvenes nacientes de esta época, pero Chile no tenía un caudillismo. Chile ya estaba con los decenios, estaba bajo el dominio de José Joaquín Prieto, los decenios, claro. Después viene Bulnes, pero bajo detrás de la sombra de todo esto era Diego Portales. Diego Portales, claro. Y Diego Portales avisó. Entonces en Chile no había un caudillismo, había una unidad económica y política, si bien estaba instaurada por el autoritarismo de Portales, que operaba en la sombra, estaba organizado Chile. En cambio, lo que era Argentina, lo que era Perú y lo que era Bolivia estaba inmerso en guerras de caudillos, en separaciones. Entonces, Portales avisoró que esto que quería hacer Santa Cruz era un peligro geopolítico económico para Chile. Y en defensa de sus intereses económicos de Chile y los propios, Valparaíso que era la capital puerto, claro. La más importante, Valparaíso, que Santiago comercialmente. Entonces avisoró que el Lima, Callao, Santa Cruz era un peligro al liderazgo que tenía Chile económico en el Pacífico. O sea, era un tema más que nada, más que geográfico, era un tema económico el que llevó a esta como confederación. Generalmente son las guerras son o económicas o religiosas, así claro. Lo he entendido yo siempre. Claro, o sea, tanto la Confederación como la del Pacífico fueron guerras económicas. Sí, fueron guerras económicas. En el fondo, o sea, por mantener un liderazgo geopolítico que involucra, obviamente, el liderazgo de Valparaíso principalmente. Claro, porque siempre la guerra del Pacífico fue por el tema del salitre, ya que eso está claro. Pero en la guerra contra la Confederación... por la hegemonía de Valparaíso, la hegemonía económica de Valparaíso en el Pacífico Sur. Ya como principal Frente puerto Callao. Ya, o sea, ahí estaba la disputa de los puertos, o sea, claro. El puerto Callao... Recuerdo que no existía el canal de Panamá. Claro, entonces y el puerto de Valparaíso, todo claro. el tráfico tenía que pasar por Punta Arenas en primera instancia, el Estrecho Magallanes, y posteriormente Valparaíso. Habían regaladas intermedias como Talcahuano. Claro. Pero ese era el motor que Chile no quería, o Diego Portales o los geopolíticos de la época no querían
que Santa Cruz reeditara esto con todas las consecuencias que implicaba. Claro. ¿Por qué era tan importante para nuestro país, profe, el desenlace de ese conflicto en la... Porque si Chile perdía la hegemonía y perdía el liderazgo. Y Santa Cruz, que era muy astuto, tenía muy buen olfato político, y quería reconstituir el Imperio Inca. De hecho, tomó provincias del norte de Argentina, también tuvo problemas con Argentina, Jujuy, todo el norte Arija. Después se dividió, cambió geopolíticamente todo, después de la Guerra del Pacífico, fue cambiando. El Perú se reunificó y tuvo una guerra interna. Acuérdate que Perú y Bolivia eran lo mismo. Claro. Bolivia era lo que se llamaba antes el Alto Perú. Claro. Claro. Después de esta guerra se separaron y Perú y Bolivia fueron independientes, y Chile también. Claro. Posteriormente viene la Guerra del Pacífico, que es otro cuento, otra guerra, otra historia. La guerra, esta guerra contra la Confederación, que concluye el 20 de enero de 1839, termina con la batalla de Yungay. Claro, y vamos a adentrarnos a eso último, la batalla de Yungay, porque claro, que se suele presentar como una gran gesta heroica dentro de todo el contexto de la guerra contra la Confederación. A ver, ¿qué tanto hay de hecho histórico y cuánto de relato construido después, por considerando que es una gran gesta, que hay un relato construido que hasta se escribió un himno también. Claro, el himno de Yungay, cantemos la gloria. Claro, que fue prácticamente por muchos años el segundo himno era más conocido que el himno nacional, porque el himno nacional se afincó en 1847, claro, la letra definitiva. En cambio, el himno de Yungay, a meses después de haber terminado la guerra contra la Confederación, ya era muy popular, y fue muy popular durante décadas y aún lo sigue siendo. Ahora, ¿por qué te digo que es una construcción? Porque en esto Chile reafirmó su nacionalismo como una nación joven a través de la introducción de las virtudes del roto chileno. Claro. El mestizo guerrero, el mestizo valiente, entonces en realidad fueron entre 5.000 y 6.000 los chilenos que participaron. Esta es la primera vez que se tomó Lima. Lima estuvo en manos chilenas en 1939. O sea, antes que la Guerra del Pacífico. 1839, claro, mucho antes. Claro. Esta fue la primera vez, luchando a la par con algunos peruanos, que no eran muchos, no eran más allá del 1.000 soldados peruanos que buscaban la restauración o la reunificación del Perú. Claro. El Perú había sido tomado por este protector Andrés de Santa Cruz, y que quería reeditar el Imperio Inca, y Chile viene en un peligro, y asumió su primera guerra internacional. Felizmente, porque en un principio se partió perdiendo esta guerra. Manuel Blanco Encalada, el primer presidente de Chile, estuvo a cargo de la primera etapa, 1836-1837, y terminó firmando un tratado que nos perjudicó enormemente. Claro. Cuando volvió Blanco Encalada, dijo que había firmado este tratado, José Prieto, el presidente de Chile, le dijo no puede, y mandó a Manuel Bulnes en una segunda expedición a destruir, con la orden de destruir la Confederación Perú-Boliviana y reunificar al Perú. Claro, en conjunto con el Perú, con el norte del Perú. Con el norte del Perú. Claro. Y con muchos exiliados peruanos que se habían asilado en Chile. Huyendo de Santa Cruz, porque Santa Cruz era boliviano. Sí. Y él hablaba de una hegemonía boliviana, y quería construir este protectorado. El protectorado. Bueno, claro, porque la gente dice, claro, la guerra contra la Confederación, el problema es contra todo un país como es Perú, pero hay que entender de que el Perú estaba fragmentado. Es que había muchos caudillismos en la época. En Argentina estaba de Rosas. Claro, Juan Manuel de Rosas. Era el más estable. El más estable de todos, exactamente. El país más estable, y tenía poder económico, o sea, en la realidad de ese siglo, claro, tenía poder económico y militar. Militar, hablamos de 5.000, 6.000 expedicionarios chilenos que partieron allá, claro, que las vieron re feas también, porque estaban en un país que no conocían, con enfermedades que no conocían. Exacto. Aún así, se presentó esta batalla decisiva, que fue la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839. En Yungay, Perú. En Yungay, Perú, claro, donde en Pan de Azúcar, donde Chile resultó victorioso. Y si no salía victorioso en esta, estábamos perdidos. Te digo, claro. Y Manuel Bulnes,
que estaba a cargo de esta expedición, que posteriormente fue presidente de Chile. Así es. Se logró este triunfo, y de ahí viene la exaltación del roto chileno. Ah, claro. Porque el roto, en el fondo, de alguna otra manera, se asocia mucho al, por ejemplo, actualmente, si lo vemos militarmente hablando, al soldado raso, ¿cierto? Al hombre común que va a la guerra. Más que al soldado raso, al mestizo, claro, guerrero, porque no es un soldado de escuela, claro, es sino como, que acá, es como carne de cañón. Claro, exactamente, es el que sacaron de las labores agrícolas en el sur de Chile y se le adistró rápidamente y se les mandó al frente de batalla. Claro, un clima muy desconocido, como te decía, que lleno de enfermedades que no eran correspondientes a nuestro país, un clima árido. Exactamente. Decir, era otro ambiente, era otro frente de batalla, No, que era sí, bastante duro. Fue claro. duro. Fue muy duro. Ahora, claro. esto enalteció, y después Portales entre medio fue asesinado. Claro. Entonces se le echó la culpa a Santa Cruz de que había mandado matar a Diego Portales. Claro. Entonces aquí se empezó a aprovechar después de la batalla de Yungay, del roto chileno, y la exaltación del mestizo con el barrio Yungay. Viene después, se inauguró. Chile llegaba hasta lo que es ahora, o sea, Santiago, hasta lo que es Los Héroes aproximadamente. Y todo ese barrio, Matucana, lo que es la Plaza Yungay, se hizo posteriormente a esta batalla, y el barrio es conmemorativo a la batalla de Yungay. Claro. Y a la exaltación del mestizo chileno. Y no solo el mestizo chileno, aquí por primera vez se distinguió el mapuche. Hubieron mapuches que participaron de esta guerra. Lorenzo Colipí, por ejemplo, es nombrado gran guerrero que participó en esta guerra. La mujer chilena, Candelaria Pérez, la sargento Candelaria. Sargento Candelaria, que es una Aquí figura donde, mítica. Sí, claro. Aquí eso, generalmente se le confunde con la guerra del Pacífico, pero no, la sargento Candelaria es de esta época, de esta confederación. Claro. 1839, la sargento Candelaria, las mujeres y el mestizo, el roto. Exactamente. Bueno, yo le voy a preguntar a la vuelta, profesor, respecto al tema de, sargento Candelaria, de la fundación del barrio Yungay, sí, donde justamente está la plaza del roto chileno, está el monumento que está erguido en ese lugar.